Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Este episodio de Casica Podcast será el primero de consulta médica. Nosotras las mujeres, por supuesto, que tenemos el interés de hablar con muchos especialistas y muchas expertas en diferentes ramas de la medicina. Y en esta ocasión vamos a aprovechar cada minuto, cada segundo junto a nuestro ginecólogo experto en el día de hoy. Él es amigo, el doctor Juan Bautista Félix Espaillat, quien es ginecólogo, obstetra y mastólogo. Aparte es aliado de la Tata de las Carreteras de Santo Domingo. Eso no viene al tema en esta conversación, por lo que primero saludo a mi compañera Esther. ¿Cómo estás? Bien, y estoy aquí riéndome porque estas son las personas atrevidas, maravillosas, o como yo les digo muy cariñosamente, locas, que cogen carretera en motor en este país. Les admiro profundamente, a mí no hay quien me pague, pero nos encanta, tanto a Tatiana como a mí, y se los hemos comentado varias veces, traer a hombres aliados de los derechos de las mujeres, de los derechos de las poblaciones más discriminadas en República Dominicana y en Latinoamérica y el Caribe, y entonces nos alegra muchísimo tener al doctor hoy con nosotros. Claro. Vamos a hablar entonces, nuestro querido amigo Juan Bautista, de parto versus cesárea. Es un tema que, como te he dicho anteriormente, antes de que esta conversación sea pública, me interesa mucho. Todavía no soy madre, Esther tampoco es madre, sin embargo, somos mujeres y estamos muy inmersas en los problemas, en las situaciones de las mujeres en República Dominicana. A ver, veamos primero estadísticas. Vamos a ver evidencias, vamos a ver qué dice la ciencia. La cesárea representa uno de los mayores avances, ¿no?, de la medicina moderna. ¿Por qué se recurre a una cesárea en República Dominicana y no así en otros estados? En el caso de, puntualmente, Estados Unidos, tú que sabes mejor que yo, se coloca a la mujer generalmente en una posición de esperar para que ese parto sea natural en primera instancia, en primer orden de prioridad. Y luego se recurre quizás a una cesárea. Caso República Dominicana, bienvenido. Hola. Mira, después de esa introducción, la parte más importante que tú has tocado, pusiste dos países que están en los extremos. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de los americanos, su intención primaria, igual que aquí, es el parto. El tema es que ellos continúan con esa intención aun cuando se presenta la dificultad. El caso del territorio dominicano, lo que suele hacerse es, se le da a la paciente, se llama una prueba corta de trabajo de parto. Corta quiere decir 4 horas. Okay. Dependiendo cómo evolucione, ese obstetra va a decidir a juicio facultativo, o sea, a su criterio, si él va a continuar con ese parto o va a realizar una cesárea. Yeah. En el caso de los médicos que ejercen en Estados Unidos, la parte conceptual sigue siendo igual, pero ellos tienen una limitante de regla, de legislación, que solamente pueden hacer la cesárea en caso extremo. Okay. Entonces, tampoco podemos hacer aquí lo que nosotros... El entramado legal tiene mucho que ver. Lo que la casuística de nosotros tiene el problema, o lo que nos ha generado el problema es que se toma la decisión de la cesárea, digamos, con cierta... Alegremente. Sí. Un poco más relajado, por decirlo. ¿Podría entonces la mujer elegir y decir, por ejemplo, Juan, yo quiero tener un parto natural, hagamos todo lo posible, necesito que te quedes conmigo en toda mi labor de parto? ¿Puede la mujer elegir eso? ¿Puede una dominicana, bajo esta legislación, bajo estos criterios médicos y cultura también médica, decir, quiero esperar, vamos a hacer lo posible? Mira, siempre de entrada debe ser parto. Tu tasa de cesárea debe ser un 10%, eso es lo establecido. 10%. Esa debería ser tu tasa. ¿Me dejas leer las estadísticas entonces que encontramos? Porque está muy lejos de ese 10% que tú acabas de decir. De 68. La encuesta en hogar del año pasado, 2025, coloca la proporción de cesáreas en 68.2%. 68.2%. Y cuando son centros privados, el 88% de los partos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?
Fíjate, bueno, no te puedo hablar por otros especialistas, pero lo que sí tiene la cesárea es que ante cualquier diagnóstico que pueda tener la madre o el feto, tiende a garantizarte la vida fetal. O sea, no arriesga el feto. Un trabajo de parto, desde que empieza hasta que el bebé saca la cabeza, se llama conducir el trabajo de parto, y es conducirlo porque lo que tú puedas hacer médicamente es muy poco. O sea, cuando ese proceso empezó, necesita terminar bien o ser interrumpido, porque hay ciertas condiciones que te causan sufrimiento fetal, que es algo no deseado hacia el bebé, que te van a obligar a intervenir esa paciente. Vamos a hablar de esas condiciones en un lenguaje que todo público lo entienda. Sí. ¿Cuáles son esas condiciones? Mira, realmente son muy amplias, pero vamos a dividirlo esto de una forma bastante transparente. Tú vas a tener indicaciones que se llaman absolutas. Quiere decir, indicación absoluta es un concepto como que el sol sale por el este, eso no va a cambiar. Todo lo que está englobado en las indicaciones absolutas equivalen a cesárea. O sea, son condiciones que si se dan es indiscutible que hay que hacer cesárea. Que tiene que hacer una cesárea y no hay una alternativa. Esas son la minoría. Y entonces tú tienes las indicaciones relativas. ¿Por qué se llama relativa? Porque a juicio facultativo ese obstetra puede decidir hacer un parto y es una decisión correcta, o hacer una cesárea y es una decisión correcta. Ahora, basado en la estadística, ¿cuál creen ustedes que es la decisión habitual de los tetras? Es la cesárea. Y él no está incurriendo en un error porque es una decisión de juicio facultativo. Esa es la parte que pues sería conveniente que fuese más equilibrada. Claro. Porque tampoco queremos colocarnos en la posición en la que entonces hagamos todos partos y entonces todos nuestros bebés vengan con sufrimiento fetal y daño neurológico porque decidimos hacer un parto que no correspondía. Ya, pero hay algo, y aquí entra, yo soy socióloga. Entonces, en sociología y en las ciencias sociales en general, pero hablo por la sociología como socióloga al fin, cuando vemos esos números hay que una acabamos desproporción. de ver, hay un tema colectivo, o sea, hay un tema social. Entiendo lo que tú dices de que cada especialista, cada doctor, cada doctora tiene un margen y dentro de ese margen toma decisiones. Pero algo tiene que estar pasando que hace que una mayoría tan aplastante, especialmente en los centros privados, tome la decisión tan lejos de ese 10% que tú nos decías que es lo recomendado. Bueno, también tiene una parte que puede hacer más fácil entender por qué la conducta, digamos, es generalizada o global. Cuando tú ves la casuística, te fijas que pues bueno, son decisiones que se toman prácticamente todas igual. En el caso de los ginecólogos tetras, la inmensa mayoría se forma en el país y por eso tú ves que las conductas son bastante homogéneas. Eso es importante. En otro tipo de especialidad estudian en otros países. Como cirugía plástica. Y entonces sus conductas, pues sí son más heterogéneas, o sea, varían más, pero es por el hecho de la escuela, o sea, del tipo de formación. Yeah. En el caso de la ginecotetricia, al igual que la pediatría, la inmensa mayoría se forman en República Dominicana. aquí, y entonces el reflejo en la casuística es acorde a eso. Eso es muy importante. Ahora yo le voy a colocar el elemento de la comunicación y el derecho. A propósito, yo como socióloga pienso que a mí me duele también. Y yo digo, hay algo que está faltando quizás en comunicación, en educación, en concienciación a esas mujeres para llegar hacia el especialista. Tú me dirás, no una paciente, sino tu experiencia, si llegan con preguntas profundas, si quieren saber de su recuperación. Se habla mucho de que el parto natural asegura una recuperación más rápida. Entonces, quizás por no dañar su cuerpo, por no tener desgarre, que le ha pasado a algunas amigas y conocidas. ¿Qué está pasando? Primero, la comunicación. Llegan a la consulta las pacientes dominicanas principalmente de esos centros privados. Sí. Nos vamos a circunscribir a ese mercado, ¿cierto? Para no ampliarlo tanto. Y es tu experiencia, que eres nuestro invitado en esta ocasión. Llegan con muchas preguntas, son pacientes informadas, piden más. Algunas de antemano dicen quiero cesárea porque así la planifico y puede estar papá, mamá, la hija, la vecina y recibir al niño o a la niña con todos los globos. ¿Qué pasa?
Mira, el principal problema que, o sea, desde mi posición es que el paciente llega parcializado, con una cosa o la otra. Okay. O sea, tú tienes una paciente que te dice, llega 6 semanas de embarazo, qué sé yo, llega con una prueba o una sonografía y te dice, doctor, mire, yo lo que quiero pedirle es que sea parto. Pero tú no le puedes garantizar eso. O sea, tú tienes que llegar mínimamente al punto de la semana 38, que ya ese bebé se formó, creció. O sea, que ya tú tienes una idea de cuánto pesa. Porque dependiendo del peso, o sea, peso de 4 kilos en adelante en ecografía es igual a cesárea. Entonces tú no, por más que tú la prepares, si ese bebé... Porque el bebé o la bebé es muy grande. Porque si el bebé es muy grande, Ya. no puede parir. Si es muy grande, te podrá encontrar pacientes que escriben en los comentarios, bueno, pero yo tuve un bebé de 9 libras, sí, claro, pero se fracturan la clavícula cuando uno lo va, Sí. o sea, para sacarlo, porque este diámetro no cabe. Ya. Entonces, tú tienes esa limitante de que tienes que convencer a la paciente que se siente fracasada como madre si no tiene un parto. Ah, ya. Y la paciente que te pide la cesárea, entonces también lo contrario, porque tú le dices, mira, las conductas médicas tienen una razón. Yo no sé si, por lo menos en la medicina actual, antes a veces un médico podía decirte, bueno, tómate eso para ayudarte, no tómate. O sea, lo que sea que te indiquen tiene un diagnóstico, o debe tenerlo, y tiene una razón lógica por la cual tú haces eso. No puede ser una decisión como cuando uno va a una tienda, o sea, que tú dices, no, yo lo que quiero, a pesar de la medicina, hacer un servicio. Pues bueno, no es una cirugía plástica donde tú dices, mire, póngame copa B. E incluso si fuera una cirugía plástica, se supone que debe haber límites en base, Éticos. Tiene límites, pero hay una mayor libertad. Sí, claro. Porque no tiene un paciente sano. Claro. Pero se te da las dos cosas. Entonces, la que entra con ese deseo de parto, si llegase a presentarse la situación que necesita la cesárea, no ella, la necesita el bebé. Entonces tú tienes una dificultad en transmitirle, porque realmente la integridad de nosotros, gracias a la casuística, se ha visto afectada, y entonces el paciente suele tener la duda. Perdón, de si cuando tú uno dices la le está casuística, diciendo la verdad. porque quizá tengamos Las gente que no necesariamente domina el término. Cuando tú dices la casuística, son las estadísticas de lo que ha ocurrido antes. O sea, hay pacientes que ya van, que tienen la idea de que, bueno, eligen el médico así. Te dicen, yo vine donde usted porque yo supe que usted no le hace cesárea a todo el mundo. Y entonces, y yo quiero un parto. Ya. Entonces, bueno, mira, ni yo le hago cesárea a todo el mundo, ni te puedo decir que tú vas a hacer un parto hasta tanto no lleguemos al final del desarrollo. Claro. Imagínate, por ejemplo, que esa paciente va a hacer un parto hasta el final y de repente tú tienes que el bebé se voltea y está sentado. Eso es una cesárea. Sí. Ese de las condiciones que Esas tú son decías absolutas. ahorita, que son absolutas, que hay que tomar esa decisión. Exactamente. Ahora, te pregunto, conectando con lo que decía Tatiana ahorita, y yéndonos otra vez como socióloga, como comunicadora a nuestras especialidades, lo que da la impresión con esas estadísticas y también con evidencia anecdótica, o sea, amigas, conocidas, Escucha social. que escuchan, me gusta, escucha social. Sí. Ok, tengo un concepto nuevo, escucha social, es que, y tú te referías un poquito a eso ahorita, en República Dominicana se ha convertido en cultura ya lo de irse primero con la cesárea. Normalizado. Normalizado. Te pongo un ejemplo. Una amiga muy querida, yo soy mi comadre, de hecho, yo soy ahijada de su primera hija, que era el parto del que te estoy comentando. Cuando la fui a acompañar esa noche a la clínica, la noche del parto, me decía que las enfermeras iban a verla porque era tan raro tener un parto natural y que ella había decidido desde el principio, y se pudo, porque se dieron las condiciones, tener un parto natural. Las enfermeras iban y decían, mira, esa es la del parto natural. Oye, porque Sí. todo el mundo parece que está tan normalizado, por lo menos en esa clínica, no voy a decir el nombre porque esto es un tema de De cada quien. cada quien y de los centros privados en general en nuestro país, que todas las mujeres daban a luz por cesárea, que entonces ella era la excepción. Entonces,
Me Pero llamó casi- la atención, vamos a decirlo. Si voy a salvar a la clínica, siempre la vía de resolución es del médico. O sea, el centro no tiene nada que ver quién decide. Es el médico. Es el Sí, no, es y ella y ese su médico. doctora, O bueno, esos. parte de la reacción, que no completé la otra parte, parte de la reacción de esas enfermeras era, es que ella es paciente de fulana. Porque Y hay fulana médicos que se va por caracterizan parto. Exacto. por cumplir las reglas, simplemente. O sea, tú siempre debes intentar que sea parto, a menos que tú tengas condiciones que te lo impiden tajante. Exacto. Pero Si eso no es lo que está tu pasando. indicación es relativa, pues ya cualquiera de las dos decisiones es aceptada. Sí. Entonces, eso es lo que hace más difícil que pueda haber un consenso, porque es como darle un examen en cualquier carrera a un estudiante y decirle que ambas responda lo que responda, ambas opciones están correctas. Entonces ya ahí ese especialista se lanza a la opción con la cual él se siente más cómodo. Y si a eso tú le sumas que todos están formados Ya. bajo el mismo criterio, pues se van a... Eso me lleva a la siguiente cuestión, doctor Juan Bautista Félix, ginecólogo que nos Ay, acompaña te dijo el nombre completo. en esta Eso que viene una conversación. pregunta No, fuerte. es que trato de ser profesional y separar la amistad de la entrevista. Fíjese, hay un asunto importante que ha mencionado en esta conversación, la preparación de los médicos en República Dominicana, lo que me lleva al aspecto cultural, a lo que está Exacto. normalizado, y eso va, los centros. Se ha hablado mucho de mercantilización de los servicios de salud, Exacto. humanización que necesitamos cada vez más en todas las especialidades, no solamente en esa. No vamos a entrar en violencia obstétrica porque eso es otro tema. Ahora bien, cuando tenemos medicamentos, clínicas, enfermeras, asistentes, ginecólogos, neonatólogos y todo ese conjunto de especialistas que reciben, si hablamos de los hechos, parto versus cesárea, mencionemos características. Yo no voy a decir mejor o peor, bien o mal. Yo voy a decir lo que pasa en un proceso y lo que pasa en el otro, tomando en consideración todas las aristas, ¿no?, que mencioné en República Dominicana. Yo no sé cómo es en Venezuela, en Arabia, en Estados Unidos. Yo quiero hablar del mercado dominicano tomando en cuenta todo lo que aquí se ha mencionado. Una cosa, un procedimiento y el otro. Ok, en el caso de la cesárea, empecemos con ella. El beneficio para el obstetra y para el pediatra es la garantía de bienestar fetal, o sea, el no riesgo de ese periodo que el trabajo de parto, que son 12 horas en la primigesta y 6 horas si ya la paciente ha tenido un parto anterior. Fíjate que aunque se acorta mucho en la que ya ha tenido un parto, son periodos Todavía son 6 bastante horas. largos. Sí. O sea, en el cual tú no tienes control sobre ese bebé. Ese beneficio es fetal. Ahora, no es así para la madre, donde ella se gana una cirugía abdominal que tiene envergadura. Aunque la cesárea en el tiempo ha mejorado bastante, y fíjate que tiempo de hospitalización es bastante breve, la recuperación es especialmente buena, o sea, el pero no deja de ser una cirugía grande. En contra, del otro lado tenemos el parto, en el cual la recuperación materna es prácticamente inmediata. No arriesgas tu paciente a un proceso, a una cirugía. A una O sea, tú no cirugía. tienes riesgo infeccioso. Todos los otros riesgos se te caen. Aunque aumente el fetal, el materno te disminuye. La única parte que la paciente arriesga, o sea, la parte materna tiene riesgo en el caso del parto, son los desgarros. Ay, sí. Que hay desgarros musculares Sí. por dimensión Sí. Tamaño del bebé. grande. Los desgarros no deben suceder y eso va en detrimento de su futura vida sexual, porque Tiene que esperar años para luego hacerse yo le una digo a los reconstrucción. pacientes, imagínate que tú agarrase algo con un elástico, no sé, un calzoncillo, una pantaleta, y le haces así, la sostiene un rato y luego la suelta, va a regresar, pero no regresa de la Igual. misma manera, que suele ser además la causa de las incontinencias urinarias ya cuando la vida claro. está avanzada. Porque Claro. la uretra va, como si fuese esta habitación, va por arriba. Cuando el techo baja, ese tejido, ella pierde el ángulo y entonces tenemos esa salida de orina cuando tosen, se ríen, en determinadas circunstancias. Sí. Que los casos que he conocido han tenido que hacer reconstrucción. Sí. Han tenido que pasar luego por una Ese sala de es cirugía. el lado
o sea, el lado flaco de esa parte, pero la realidad es que tú debes circunscribirte a lo que se hace, a lo establecido, porque ninguna de las dos cosas, y esto se parece en la vida a todo tiene consecuencias y todo va a tener una bondad y una parte en la que no te favorece. Eso es así, realmente en la vida adulta en todo es así, tiene algún compromiso. Entonces, siempre hay no hay una forma idónea o que te deje exactamente igual que como cuando nunca estuviste embarazada de resolución. Ninguno es sin consecuencia. O sea, ambas cosas van a tener consecuencias. Tú lo que haces es que conociéndolas ambas cosas desde ambos puntos de vista eliges la mejor. ¿La mejor para quién? Para ambos. O sea, Sí, necesitas sacar bien a la mamá y necesitas sacar bien al bebé. Al bebé o a la bebé. No, en eso estamos de acuerdo y está clarísimo que tú eres de los doctores y doctoras que hace eso, pero igual que a Tatiana, me llamó mucho la atención lo que tú decías ahorita, de que en parte eso se da en República Dominicana porque, o sea, lo que estamos hablando de que hay una proporción demasiado alta de cesáreas, especialmente en los centros privados, y nos decías que es que eso tiene que ver con la cultura de la formación en República Dominicana, que la gran mayoría de la gente que está en esa especialidad, a diferencia de otras especialidades, se forma en República Dominicana. Y o sea, mientras más te oigo, más pienso que entonces, por lo menos una de las razones, no sabemos si hay más, vamos también a seguir entrevistando a otras personas expertas en este tema, además de ti, parece ser, y tú lo decías ahorita, la decisión del doctor o de la doctora, porque mencionabas eso de la cultura, de la formación aquí en República Dominicana. Entonces, una mujer que se vea en esa situación, una persona que se vea en la situación de, qué sé yo, va a la primera consulta o a varias consultas, porque como tú decías, no es que se puede decidir en la primera consulta. Pero ¿qué tipo de preguntas entonces debe hacerle a su doctor o a su doctora? ¿Qué tipo de información debe buscar? ¿Qué tipo de conversación de diálogo? Porque lo ideal es que sea un diálogo. Lo que más trabajo le va a dar al paciente es llegar al final. O sea, al final me refiero 38 semanas en adelante. Ya. Que sería a partir del punto en el cual se supone haya un desembarazo. Si es prematuro, muy probablemente la vía de resolución va a ser cesárea. Porque la prematuridad depende a qué edad gestacional, si es maduro, inmaduro, o sea, lo que sea, favorece más que sea cesárea. Si llegó al final, entonces es donde la paciente ya todo el escenario está claro y entonces si le plantean una cesárea, siempre la pregunta es ¿por qué? Tú necesitas una indicación. Uh-huh. Y a pesar de que esto no debería yo tener que decirlo, de entrada toda paciente es un parto, salvo que tenga una condición de base de entrada que te lo impida. Okay. Por ejemplo, alguna enfermedad de base que te limite, o sea, que alguna cardiopatía, o sea, alguna enfermedad que te impide, por ejemplo, someter la hipertensión puede tener, le puede dar parto. Puede dar parto, ok. Pero cuando tú decías las condiciones obligatorias ahorita, ¿nos puedes dar un par de ejemplos de cosas que necesariamente tiene que llevar a cesárea? Posición podálico, o sea, okay. si no está en posición de cabeza. Ya. Eso, o sea, sentado, transverso. Que no sea la posición del parto, que es, se llama cefálico, que es que la cabeza está colocada. Y los pies están para donde está Cuando la cabeza. La gente dice, está sentado ese muchacho, no quiere salir. Si la pelvis de esa mamá no es buena. O sea, no es suficientemente amplia. Ajá. Ya. Y entonces ahí entra la parte singular de cada feto. Porque puede ser que sea una pelvis buena para un bebé de 2 kilos 600 y no para un bebé de 3 kilos 100. Y termina siendo, se llama desproporción feto-pélvica y eso es equivalente a cesárea. Ya. Básicamente eso, patologías que puntualmente sean indicación de cesárea, la parte de la posición,
cesáreas anteriores. O sea, te llegó una paciente, ya ella tuvo una cesárea, esa paciente tú la va a hacer cesárea. Ya. No es mandatorio, tú puedes hacer un parto instrumental, si vamos a concepto, pero el parto instrumental es mucho peor para la paciente. O sea, las paletas del más forceps complicado. destruyen vagina y cuando tú terminas de asistir a ese parto, tienes que hacer un procedimiento que se llama revisión uterina bajo anestesia para corregir todos los desgarros que va a causar, no que puede, que va a causar esa paleta Ya. del forceps. Entonces ahí no hay beneficio a pesar de ser una conducta aceptada. Ya. Ok. Pero Me estás tema cultural. recordando todas las razones por las que no estudié medicina. Sigue. Una cosa importante sobre el cambio en la alimentación, estilos de vida, conciencia que tienen las mujeres quizás de ahora, 2026 y 20 años atrás. Sé que no eras ginecóloga hace 20 años, sin embargo has estudiado la historia, tanto las estadísticas, formas, tecnologías. Me dices que ya hay nuevas implementaciones que aseguran que en el caso particular de la cesárea sean mejores, la recuperación y demás. ¿Qué ha pasado en el estilo de vida, información, conciencia, alimentación de las mujeres dominicanas? ¿Ha habido un avance o por el contrario hay más sedentarismo, mala alimentación, el tema del cortisol y el estrés? ¿Qué has visto tú en estos mira, años? relativo a eso, o en parte a la intervención per se, yo no ejercía hace tanto tiempo, sin embargo, mi abuelo, que era médico, y eso sí es de otra época, Sí. es de una época donde la cesárea duraba en interna 5 días. La cantidad de infecciones posterior a la intervención era altísima. Claro, O sea, todas esas cosas han mejorado. La invención del electrobisturí ha venido a darte una velocidad en la intervención. O sea, un nacimiento por cesárea son 40, 45 minutos de intervención. O sea, mientras más rápida es una intervención, menos probabilidad de complicación Claro. tú tienes. Y entonces tú ves que tenemos una tasa altísima de cesárea, que no debería ser, pero sí tenemos una... Mejor está muy respuesta. bien hecha. O sea, no tenemos paciente complicado Ya. de ese punto de vista. Y con respecto a la paciente sí tiene bueno en esta época, me imagino que será global, pero solo puedo hablarte de acá, que el acceso a la información para todo ha mejorado. Y entonces eso a quien más ayude es al paciente, porque el paciente simplemente tiene que, o sea, buscar no es tan difícil, encuentra información digerible, y entonces el paciente viene y te, o sea, y Te puede plantea. externarte y decirte, bueno, doctor, pero yo leí tal cosa. En sociedades como la nuestra, que no todos estamos estandarizados, pues es muy bueno que el paciente tenga ese tipo de herramientas, Ya. y así él sabe si realmente Claro. le están diciendo lo que amerita. O por lo menos puede comparar y contrastar. Hacer las preguntas pertinentes, Claro. que era lo que tú Claro. decías, ir con algo. Claro. Discúlpame, Esther, Sí. una última cosa, porque aunque tenemos Claude, ChatGPT, todo eso para hacerle preguntas, nunca se va a comparar con la experiencia y formación de un especialista. Ojo con eso, ¿eh? Y por otro lado, ¿tendrán los hombres dominicanos acceso a esas herramientas para ser solidarios, comprensivos, apoyar en el proceso de parto, de cesárea a sus mujeres? Yo quiero que tú, por favor, en nombre de Casica Podcast Lo y de veo las, sonriéndose, y de las ¿por qué mujeres se está dominicanas, sonriendo? tú, por favor, les diriges Hagas un llamado. unas palabras a los hombres dominicanos que todavía no comprenden ese proceso, el posparto y posoperatorio, que son dos cosas diferentes. Hubo un dilema en redes sociales el otro día, Dunia de Win, que tú sabes que es una peleadora, y muchísima gente porque decía, eso no es un posparto, fue una cesárea, es un posoperatorio. Yo, bueno, Sí, claro, claro. tienes razón, por ahí se armó, ya tú sabes. Entonces Sí. yo quiero que tú, por favor, te dirijas en estos minutos también a los hombres dominicanos con ese posoperatorio o posparto y todo ese Y proceso de fenómenos embarazo como la depresión postparto, que es real, tampoco pero es hablamos. otro tema. Ese es otro Entonces, tema, pero por es un favor. tema que no se le presta la Sí, sí, suficiente por atención. favor. Mira, doctor. en el caso, voy a empezarte por la depresión postparto, porque es o sea, tiene especial interés en mí porque hay un subregistro de esa parte. Exactamente, exactamente. Y solamente llegan a feliz diagnóstico casos extremos, o sea, que Una respuesta- que el diagnóstico te saluda. Sí. Y los otros diagnóstico casos te saluda. son Sí. de pacientes
con un nivel de educación muy elevado que entonces sí tienen ese entendimiento. En el caso de lo que tú le pides a los hombres, el problema de nosotros, y probablemente yo estaría en ese grupo si no ejerciese esta profesión, el hombre latino tiene mucho prejuicio, o sea, él es muy difícil de convencer o de sacarlo de lo que él entiende que es. Él tiene su verdad y tú convencerlo de lo contrario, o ni siquiera convencerlo, tratar de que él pueda instruirse y darse cuenta que tiene, o sea, que la moneda tiene otra cara, pues te da mucho trabajo. Aunque ha ido cambiando poco a poco y estamos trabajando para eso, para una maternidad, paternidad, las responsabilidades compartidas. Pero dile algo ahí, bueno, Juan. por lo menos Motiva, Juan. Dile Sin que presión. duro. Oye, duro, una mujer sola en ese proceso, Claro. una mujer acompañada físicamente, pero sola emocionalmente, una mujer que no está apoyada, porque son días duros, difíciles. Es que esa parte, bueno, en el caso de que te viva, quien más va a ayudar a la paciente de su mamá, es la única que entiende. Pero tú no vas a realmente cambiar eso, por Juan. lo que Dile está algo, pasando. ay, dile algo. No, los hombres- Dile varones, hey, no es fácil. Lo único que tiene- Pónganse en eso. Ayuda en lo que, o sea, realmente ayuda en lo que puedas ayudar. Sabemos que no puede dar el seno. Bueno, Sí, pero sácale pero los todo gases, lo demás. ayúdala a ponerlo a dormir. O sea, intégrate para que le haga un poco más A tu llevadero masajito. la situación. ¿Dónde viene la dificultad? Que aunque tú hagas eso, si esa mamá está en depresión, sufriendo depresión postparto, pero nada de lo que tú hagas Sí. va a cambiar su No, su claro, un diagnóstico, especialista ¿verdad? de la conducta debe acompañar. Lo que sí, y sería bueno, o sea, el que que su pareja se encuentre en ese periodo, lo que debe, o sea, está muy pendiente Exacto. de su pareja, porque eso llega al suicidio en casos extremos. Claro que sí, claro que sí. Entonces ahí es importante otro rol que pueden jugar los hombres en las relaciones heterosexuales que estamos hablando es monitorear e informarse sobre qué es la depresión postparto para que se pueda dar cuenta si eso es lo que está pasando, que pueda apoyar. La mujer también, o sea, esa parte no la externa, porque la parte social pues puede ser ruda con ella, porque el embarazo es un periodo, esos 10 meses, esas 40 semanas, que son 10 meses. Son 10 meses, no son 9. Exacto. Fíjate que la mujer no se queja, y si se queja o se queja con su médico o con alguna amiga cercana, porque no está bien visto que se queje cuando el embarazo es un periodo en el cual ella está incómoda en todo momento. Todo O sea, momento. desde que empieza hasta que termina. Pero entonces no puede decir nada. Sí. Porque Porque es se ve verdad, mal. el Me resultado es encanta. bellísimo. Pero durante es terrible. Me encanta que lo diga un ginecólogo. ¿Saben por qué? Sí. Por la romantización de la maternidad Sí. que tanto hemos hablado en Casica y otros espacios. Es un proceso doloroso, es un proceso que puede llevarnos a tristeza, Claro. a depresión, Claro. a ira, a muchas situaciones emocionales y hay que tratarlas. Entonces, sociedad en su conjunto, escuchen esto. Es la opinión médica, científica. Sí. No es fácil. Sí. Es muy duro para la mujer. Entonces, vamos a integrarnos, vamos a apoyar y a entender que la gente necesita botar, drenar, sacar para no enfermarse más por dentro. Hay muchas cosas que yo quisiera seguir conversando con nuestro amigo, pero ya Pablo nos está haciendo seña como Ya cada nos está haciendo episodio. seña de vamos a ver, mujeres. Pero Para que nos gracias vayamos. de verdad por esta conversación, porque como decíamos al inicio, es muy importante, Muy importante. que hombres como tú, no solamente profesionales como tú, que hombres que están en esta profesión, que están trabajando tan de cerca con temas tan delicados, con temas tan importantes, compartan su experiencia, pero además como te solicitamos Sí, y que sensibilicen. sensibilicen a muchos hombres, aunque vuelvo y repito, lo he dicho varias veces aquí en Casica Podcast, donde yo he visto más cambio en los hombres, por lo menos dominicanos, es precisamente en la paternidad, cambio positivo. Ejerciendo Sí, la paternidad. Ejerciendo la paternidad. Ha sido, o sea, yo vuelvo y repito, mis amigos del colegio son un ejemplo bellísimo Sí. de eso. Mi hermano es un padrazo. Exacto, muchísimos de los hombres que tenemos a nuestro alrededor.
incluyendo mi papá. Pero hay etapas, como tú decías, en las que todavía no se involucran lo suficiente. Entonces, por ejemplo, cuando desde el movimiento feminista y desde otros sectores hablamos de que se amplíe la licencia por paternidad, por ejemplo, Sí. a eso que nos referimos, que los hombres tengan más tiempo, no solamente para apoyar a la madre y para cuidar al bebé o a la bebé, sino también para Crear ese crear vínculo. ese vínculo. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, mientras más te escucho, más me confirma que está esa necesidad y que necesitamos más hombres como tú que le planteen a otros hombres, mira, esto es importante, que ustedes se involucren más, esto es importante, que ustedes se informen más. Entonces, Yo me gracias. imagino una peña con un puro de que Juan diciéndole, caballeros, tengo un tema que plantearles. Miren, en la paternidad responsable, eso lo vamos a hablar. juntos. Eso lo vamos a hablar después, ahí donde da visito. Gracias mil al doctor Juan Bautista Félix Espaillat, que no se quede el Espaillat, el apellido de la madre. Gracias por estar en este episodio de Casica Podcast. La verdad que hace mucho tiempo quería conversar contigo, con Esther, con nuestra teleaudiencia. Sí. O ¿cómo se dice en digital? Si es una audiencia digital, lo voy a buscar. Lo vamos Gracias a buscar, ustedes. no sabemos. Y gracias a la Dirección de Mecenazgo en Ciudad Colonial, del Ministerio de Cultura de la República Dominicana por Siempre. cedernos este espacio para realizar esta entrevista. Ustedes me vieron con el micrófono aquí, pero es que yo quería que Esther tuviera una visual directa hacia nuestro invitado. Hasta la próxima. Gracias, Juan. Gracias Gracias, otra no, vez. gracias a ustedes. Gracias otra vez.